Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Tiene el uso de la tribuna la senadora Hernández. Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. ¿Quién de nosotros no ha aquí requerido en alguna ocasión de algún donante de sangre para algún familiar, para algún amigo? ¿Quiénes de ustedes aquí se han atrevido en alguna ocasión a ser donadores de sangre? Pero ¿quiénes de aquí nos hemos tenido la necesidad de incluso pedirle el apoyo a personas con tal de salvar la vida de un ser querido y pagándoles por la donación de sangre? Por eso es muy importante la reflexión que el día de hoy vamos a hacer en esta tribuna. El que en este día, 14 de junio, podamos hacer un fomento, una conciencia y una reflexión de la importancia que es ser un donante altruista, de la importancia que es ayudarle a salvar la vida a otras personas que se pueden encontrar entre la vida y la muerte. Por eso es que hoy tenemos que hacer este llamado, ya que en nuestro país el porcentaje de donadores altruistas es solamente del 3%, mientras que el resto se obtiene de familiares o amigos del paciente. Es decir, se trata de un país prototipo de donación familiar y no altruista. En muchas ocasiones quienes necesitan una transfusión de sangre la deben obtener de familiares e incluso a través de donadores remunerados. Un donador altruista es toda persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico, sin esperar nada a cambio, y es el tipo de donación que actualmente es promovido por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, el esquema de donación altruista aún es mínimo. Actualmente se registra 1.700.000 donaciones altruistas de sangre, cifras impresionantes que son menos de 5 millones de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que nuestra sociedad es cada vez más consciente de esta importancia, también se incrementa el número de donantes con un bajo porcentaje, casi solamente de 10 personas, solamente una es la que lo hace de forma altruista. Cientos de personas requieren diariamente de este vital líquido. Incluso hay personas que ni siquiera saben qué tipo de sangre tienen. Y eso es muy importante conocerlo, porque además, cuando sucede la situación de necesitar la sangre, no se sabe qué tipo de sangre es la gente. Por eso es muy importante llamar a esa conciencia de que de forma altruista podamos donarla, pero también podamos conocer qué tipo de sangre somos. Esta importancia la debemos de bajar a toda la población, hacer una conciencia incluso desde los niños, desde la primera infancia, y seguramente que con esto estaremos logrando un mayor porcentaje de donación. A través de este día pretendemos concientizar a toda la población de este gran esfuerzo. Se estima que una persona sana puede donar hasta 5 veces al año. Imagínense ustedes, hasta podría salvar 15 vidas. Cada uno de nosotros podríamos salvar hasta 15 vidas. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, la donación de sangre debería formar parte de una cultura de la sociedad mexicana, ya que no podemos tener certeza sobre en qué momento podríamos necesitarla incluso nosotros mismos. Debemos crear esta conciencia y por eso los invito a votar a favor de este dictamen para que el 14 de junio de cada año sea el Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del donante de sangre. Por una vida más sana, muchas gracias. Gracias, senadora. Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada al concluir la discusión de los dictámenes. Enseguida tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial en materia de reconocimiento de marcas. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente.
Se concede el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba para presentar el dictamen a nombre de las comisiones. Tiene el uso de la tribuna el senador Larios. Gracias, presidente. Gracias. Con el permiso de la presidencia, de manera muy breve. Esta es una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Industrial que tiene como propósito central homologar nuestra legislación de reconocimiento de propiedad industrial en materia de marcas y materia de marcas colectivas a lo que impera en la mayor parte del mundo. Ahorita particularmente con Europa, que estamos en un proceso de negociación o de cierre de la negociación de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Y tiene que ver con dos temas exclusivamente. Cambiar el término tradicional de marca, que es todo signo visible que distingue un producto, por un concepto que ya existe en la mayor parte de los países, todo signo perceptible por los sentidos. Es decir, que no solamente existan marcas visuales, sino que también se puedan registrar marcas olfativas o marcas auditivas. El ejemplo clásico de las marcas auditivas es, por ejemplo, en Europa está registrada y en varias partes del mundo la marca auditiva de la motocicleta Harley Davidson. El ruido característico de este motor es parte de la marca que está registrada de esta motocicleta. O en casi todo el mundo está registrada para una marca de celulares en particular el ruidito, el sonido, el timbre particular que hacen. Aquí en México no se puede registrar porque la legislación habla de marcas como signos visibles. Entonces se trata de poner el sentido amplio para que podamos estar acordes a la Organización Mundial de Propiedad Industrial y a lo que existe en las legislaciones de nuestros socios comerciales. El otro se refiere a adecuar las marcas colectivas para incluir las marcas de certificación. Ese es un tema de enorme valor para México. Por ejemplo, alguien tiene un producto y logra que lo certifiquen como producto orgánico. Es un pollo orgánico o es cualquier tipo de producto que sea orgánico y está certificado, naturalmente que le da un valor a ese producto, que pueda registrarlo como esa certificación y sea protegido por la ley, que la ley proteja las certificaciones de productos orgánicos, de kosher, etcétera. Eso existe también en otras legislaciones, en marcas colectivas, y son los dos únicos cambios que se proponen a la Ley de Propiedad Industrial. Es una minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados, allá fue aprobada hace un par de semanas y sí es urgente aprobarla rápido porque hay un tema que está atorado en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa que tiene que ver precisamente con que México reconozca este tipo de conceptos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. En consecuencia, esta discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador Jorge Arechiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en PRO. El senador Jorge Toledo Luis, que nos hizo llegar el texto de su participación para que se integre al diario de los debates. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. Tiene el uso de la tribuna el senador Arechiga. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, una de las condiciones indispensables para el desarrollo económico es que los inversionistas, emprendedores y demás actores que depositan su confianza en nuestro país cuenten con la seguridad de que sus recursos se encuentran debidamente protegidos por las leyes mexicanas. Estos recursos productivos no solo se refieren a dinero, instalaciones, infraestructura, inmuebles o capital humano, sino también a bienes materiales como marcas, ideas o diseños que, en el ámbito comercial e industrial, distinguen a los diferentes bienes y servicios. De ahí la importancia de que el sistema jurídico mexicano
cuente con una legislación especializada en materia de propiedad industrial con la finalidad de proteger estos bienes jurídicos a pesar de tratarse de objetos inmateriales. El dictamen a la minuta que se somete hoy a nuestra consideración precisamente tiene por objeto reformar la Ley de Propiedad Industrial a fin de actualizar su contenido y adecuarla a la dinámica que impera en la industria nacional e internacional. De manera particular, debemos destacar la ampliación del concepto de marca, con la finalidad de que el sistema jurídico mexicano no solo proteja a las marcas que son perceptibles mediante signos visibles, sino también a cualquier otro medio sensorial como sonidos u olores. Cabe mencionar que este tipo de marcas no tradicionales ya se encuentran protegidos en otros países como Estados Unidos de América, Japón o la Unión Europea, de tal suerte que estas reformas pondrán a México a la vanguardia de la protección de marcas y, en consecuencia, en un alto nivel de certeza jurídica para la industria. En el mismo sentido, la minuta propone reformar la definición de las marcas colectivas, con la finalidad de incorporar en ellas las marcas de certificación y consolidar las reglas para su utilización. No se debe perder de vista que la certificación tiene como finalidad que los bienes y servicios cuenten con un valor agregado que los distinga de los demás y sean preferidos por los consumidores. De ahí la importancia de contemplar a las marcas de certificación en el régimen de las marcas colectivas reguladas en la ley que nos ocupa. Finalmente, compañeros, el dictamen que votaremos en los próximos minutos prevé una serie de ajustes encaminados a fortalecer el andamiaje jurídico de la propiedad industrial. Para ello, se establecen nuevos criterios para la procedencia del registro de las marcas, así como plazos para su vigencia y precisiones para sus procedimientos. En resumen, estas importantes reformas de la Ley de Propiedad Industrial fomentarán la competitividad y certidumbre de los agentes económicos, lo cual contribuye al empleo del desarrollo nacional. Todo ello de conformidad con los más altos estándares internacionales, la competitividad y el libre mercado que caracteriza la economía mexicana, por lo cual los legisladores del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Arechiga. Les informo que la mesa directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular. En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República en materia de plazos para dictamen de iniciativas. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a este dictamen, mismas que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está publicado en la Gaceta. Si la Asamblea las acepta, la discusión del artículo será con las modificaciones incorporadas. Solicito a la Secretaría les dé lectura.
Doy lectura a las propuestas de modificación. Doy lectura a las propuestas de modificación. Artículo 217. Numeral 2. Una vez precluido el derecho de la Comisión Coordinadora para presentar su dictamen, el presidente de la mesa directiva comunicará por escrito a la comisión que resulte pertinente para que proceda a la elaboración del dictamen en el plazo improrrogable de 20 días hábiles. Es todo, presidente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, presidente. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea. Sí. Está a discusión en lo general y para ello se concede el uso de la palabra al senador Santana. Con su venia, señor presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeros senadores, compañeras senadoras, quisiera comenzar la presente intervención agradeciendo a todos aquellos senadores que me hicieron el honor de suscribirse a esta iniciativa cuando fue presentada. También a mis compañeros Hilaria Domínguez y al senador Isidro Pedraza, que hoy está ausente por los motivos que ya mencionamos, y de igual forma a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, en especial a su presidente y paisano, al senador Miguel Romo Medina. Muchísimas gracias por impulsar que esta iniciativa pudiera estar hoy a disposición de este pleno y someterla a votación. Según el catálogo 2014 del Índice de Encuestas sobre Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Transparencia y Cooperación Internacional, en México los partidos políticos son señalados como los organismos menos eficientes, pues así lo considera el 91% de los encuestados. Después la policía con el 90%, los funcionarios públicos con el 87%, el Poder Legislativo, el 83% considera que son de los organismos menos eficientes y el Poder Judicial el 80%. Para abonar un poco más sobre los datos relativos a esta problemática, se destaca acorde a una investigación realizada por el periódico Milenio de fecha 2 de enero del año en curso, donde dice que actualmente la Cámara de Senadores son más de 1,200 asuntos que no hemos dictaminado. De igual forma, el periódico Reforma, el 28 de enero del presente año, señala que existen más de 4,500 iniciativas pendientes de resolución en todo el Congreso de la Unión, de las cuales más de 1,200 corresponden a esta Cámara de Senadores. Cabe mencionar que en este Senado se encuentran iniciativas pendientes de dictaminar que fueron presentadas hace más de 9 años. Iniciativas que fueron presentadas hace más de 9 años y que hoy aún siguen en la congeladora legislativa. Conviene destacar que el rezago mencionado no es propio de la presente legislatura y es una cuestión sin duda alguna multifactorial, pero al mismo tiempo demuestra que la labor parlamentaria exige y requiere eficientizar los plazos de dictaminación con la finalidad de desahogar la agenda que hoy tenemos pendientes, compañeros senadores. El dictamen que hoy se somete a la consideración de ustedes tiene por objeto reformar diversas disposiciones de nuestro reglamento con la finalidad de otorgar a las comisiones dictaminadoras plazos razonables, plazos reales, pero también plazos más estrictos.
En el entendido de que algunas iniciativas requieran la realización de foros, de investigación, de parlamento abierto, no sé, algunos otros mecanismos para escuchar a diversos sectores de la sociedad, se amplió un plazo máximo para dictaminar las iniciativas de 365 días naturales, a partir de que dicha iniciativa haya sido turnada a la comisión correspondiente. Vencidos los plazos, Vencidos los plazos y las prórrogas sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello, se tendrá por precluida la facultad de la comisión para hacerlo. A partir de esa declaración mencionada, el presidente, dentro de las 3 sesiones ordinarias siguientes, deberá incluir la iniciativa no dictaminada en el orden del día de este pleno y someterla en los términos en que fue presentada a los senadores, para que se someta a su discusión y votación correspondiente. Compañeros, ante el panorama expuesto en la primera parte de esta intervención de su servidor, los actores políticos debemos abandonar elementos para llevar a México al lugar que verdaderamente merece, hecho que solo se logrará en base a enormes esfuerzos que conllevan a las profundas transformaciones y de las cuales el Congreso de la Unión y los poderes no estamos excluidos. En este sentido, y por ejemplo, en el Senado el esquema del proceso de turno, discusión, análisis, dictaminación, se ha mantenido por décadas, provocando que se agote su vida productiva y por lo tanto se tiene que dar el momento exacto para la creación de un nuevo paradigma y que es precisamente en una parte lo que hoy estamos votando. Señores, compañeros legisladores, sin duda alguna, esta propuesta es un sencillo cambio al reglamento de este Senado, pero es un gran cambio para el trabajo legislativo y para la vida democrática e institucional de este país. Por lo tanto, y para que el proceso en esta Cámara pueda seguir avanzando y ojalá posteriormente pudiera ser retomada por la Cámara de Diputados en su respectivo reglamento o en los congresos locales, es que solicito y pido a ustedes que sea votada a favor. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, compañeros legisladores. Gracias, senador Santana. Las propuestas de modificación ya fueron leídas. Consulte ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se integren al texto del dictamen. Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autorizan, señor presidente. En consecuencia, el dictamen está a discusión en lo general con las modificaciones que se leyeron y ha solicitado el uso de la palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la tribuna. Con el permiso de la presidencia. Compañeros, he votado en contra de que se incluyan estas modificaciones porque pareciera ser que alguien quiere seguir en el gatopardismo. Y no nada más eso. Quiere ampliar el plazo de algo que ya está establecido. En el caso de un servidor, ha seguido paso a paso lo que actualmente se señala. Cuando la comisión de dictamen
no funda ni motiva la ampliación del plazo para dictaminar, yo hago un comunicado a la mesa directiva. Y cuando la mesa directiva procede en consecuencia y la comisión no procede en los términos de lo que ya tenemos, genero el siguiente ocurso. Y cuando ni así la mesa directiva, habiendo caído en incumplimiento las comisiones de dictamen, decide en lo que ya está establecido nombrar otras comisiones para que dictaminen, lo que hay es una omisión, lo que hay es una negligencia y en algunos casos lo que hay es una seria irresponsabilidad. A mí me lleva menos de un año llevar paso a paso el reglamento y el proceso legislativo para tenerme que ir al tribunal y en las demandas que he presentado, el tribunal absurdamente ha aplicado el criterio absurdo total de que el Senado es un órgano de grupos parlamentarios, conculcando mi derecho ciudadano y mi derecho como legislador y la igualdad, el que seamos pares. Entonces ahora con este año, porque no se reúnen, porque no se animan, porque quieren tener ahí nada más clientelarmente los temas que les interesan, lo que pasa es que a los compañeros que no los atienden en sus temas, como es el caso de los que no tenemos militancia partidista, pues que se apliquen. Pero esto es una farsa. Y se van y no convocan. Y cuando están aquí en periodo de sesiones, quieren sacar lo que no sacaron en más de medio año que se fueron de vacaciones. La ley no nos da vacaciones, la ley señala que cuando esté la permanente las comisiones deberán de seguir sesionando. Las dos iniciativas ciudadanas, y nuevamente mi reconocimiento a los sinaloenses, porque la primera de este país provino de sinaloenses respecto de la revocación de mandato y la segunda vuelta, las tuvimos que atender porque concurrieron esos ciudadanos al Poder Judicial. Y en la primera de ellas establecieron un tornillo jurídico y la tienen entrampada en comisiones. Dignifiquemos el Senado. ¿Cómo con estas modificaciones más simulación? Anímense a decirle que no a la segunda vuelta y a la revocación de mandato. Pero no viniera de organismos de la sociedad, entre comillas, o de sindicatos como Coparmex. Porque esa inmediatamente la atendemos. La tercera iniciativa ciudadana que se ha presentado también provino de sinaloenses. Y hubo que recurrir al Poder Judicial para que nos obligara a dictaminar y a someter a consideración del Pleno. ¿Qué es esta farsa, pues? Ahora no puedo esperar a seguir combatiendo el proceso legislativo hasta que pase un año. Ya está establecido que si las comisiones no dictaminan, la mesa directiva está obligada a presentarla en sus términos. Ocupémonos de seguir el proceso legislativo o dejen de ser negligentes y clientelares en las comisiones y sesionemos todo el año y no nada más cuando hay periodo ordinario
en el que les entra la incontinencia legislativa y salen cosas tan absurdas, leyes tan imperfectas y contradictorias. ¿Cuál es la necesidad? En serio, dignifiquemos nuestro trabajo. Hagámoslo más ágil. Ahí está el procedimiento ya en el reglamento. Ahora lo que va a pasar es que quien quiera ejercer su derecho, sea iniciativa ciudadana o un legislador, pues para empezar va a tener que pasar un año. Y alguien podrá decir, es que hay unas que tienen 3 años. Es que hay otras que tienen 5. Esa es la razón por la que yo voy en contra de esto. Porque he seguido el proceso legislativo en todas y cada una de ellas, y cuando este no se ha cumplido, he recurrido al Poder Judicial y ahorita tengo un amparo que está por resolverse. ¿Qué queremos hacernos nuestro trabajo más cómodo? ¿Al gusto de quién? Pongámonos a trabajar. Esa es mi humilde y respetable convocatoria. Es cuanto. Gracias, senador Cárdenas. Pregunto a la Asamblea si hay algún senador, senadora que desea. Senador Santana, sonido en el escaño del senador Santana, por favor. ¿Desea hacer uso de la tribuna, senador Santana? Sí, si me lo permite, señor presidente. Con todo gusto. Tiene el uso de la tribuna el senador Santana. Con su venia, señor presidente. Senador Cárdenas, Manuel Cárdenas, agradezco mucho, coincido con usted en muchos aspectos. Creo que en ciertas comisiones sirven de embudo donde no pasan buenas iniciativas presentadas. Tan es así que usted ha tenido que acudir al Poder Judicial para que le resuelvan algunas de estas iniciativas. De esto se trata. Probablemente no haya tenido usted el tiempo de leer el dictamen, pero se lo leo con mucho gusto para que le quede más claro, y lo hago con muchísimo respeto hacia la persona, hacia la representación que usted tiene. En primer momento son 30 días para que la comisión dictamine. De entrada no son 365 días. Porque sí, coincido, sería excesivo, y sería excesivo que todas las iniciativas se llevaran a tal plazo. Después, el presidente de la comisión puede solicitar una prórroga por 60 días hábiles más, lo cual me parece correcto en casos en que haya que estudiarlo más a fondo, y podrá solicitar una prórroga. Pero hay temas, y compañeros senadores, legisladores no me dejarán mentir, en que hay que hacer foros, en que hay que realizar investigaciones, en que hay que escuchar a la ciudadanía, hacer una consulta popular que está legislado, hacer un parlamento abierto. Y eso, señor senador, con la experiencia que usted tiene, si me permitieran poder, gracias, con la experiencia que usted tiene, senador Cárdenas, pues a veces no es posible un año llevar a cabo todos estos eventos, sobre todo cuando lo que debemos de hacer es escuchar a la ciudadanía en temas importantes. Usted recordará el tema de la marihuana y muchos otros temas en que los foros fueron bastante amplios. En ese caso excepcional, senador Cárdenas, el presidente de la comisión podrá solicitar un plazo hasta 365 días. Si en ese plazo de los 365 días no ha resuelto, y son naturales, la mesa directiva le podrá retirar y exhibir públicamente la iniciativa correspondiente. Se turnará por 60 días más a otra comisión que pueda dictaminar el tema. Si no sucede así, senador Cárdenas, en los términos en que fue presentada,
habremos de votar. Por eso coincido tanto en lo que usted expresa, de que no se vale que en algunas comisiones nos detengan iniciativas que supongo que el 100% de los senadores venimos aquí a presentar para el bien de este país. O a lo mejor el 99%. Probablemente alguien presente alguna iniciativa para ir a su estado y decir es que la presenté a sabiendas de que no va a pasar. Y le pongo varios ejemplos, señor senador. Existen desde el 2006 iniciativas para la reducción de los senadores y de los diputados federales. No se han dictaminado. Y existen más de 18 iniciativas, señor senador, para reducir el financiamiento a los partidos políticos. No se han dictaminado. Existen más de 5 iniciativas para desaparecer el fuero y no se han dictaminado. ¿Y sabe qué pasa hoy? Nada, nada, senador Cárdenas. Gente como usted, responsable, porque me consta, tiene que acudir a otro poder para que le puedan resolver. Hoy lo que intentamos con esta iniciativa es precisamente eso, acabar con esa parálisis para que se resuelva y en caso de que una comisión no pueda, entonces seamos este pleno quien tomemos la determinación a favor o en contra de la iniciativa. ¿Y sabe qué es lo más importante, señor senador? Que la ciudadanía va a saber cómo votó. Y podemos encontrar casos tan incongruentes que haya legisladores que voten en contra de su propia iniciativa. Por eso es que yo creo que es una excelente iniciativa que ayudará sin duda alguna al proceso legislativo. Coincido con usted en muchos de los casos en que hay alguna parálisis en algunas comisiones. Y por eso la idea es no tener que recurrir a otro poder, sino que nosotros resolvamos y podamos impulsar el proceso legislativo. Le agradezco mucho sus comentarios y quedo a sus órdenes, señor legislador. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, senador. Si me permite, senador Cárdenas, a ver, sonido en el escaño del senador Cárdenas. Para alusiones personales. ¿Quiere hacerlo desde su escaño? Una. Tiene el uso de la tribuna el senador Cárdenas. Con el permiso de la presidencia. No, sí leí perfectamente la modificación, por eso es que me permití ir en contra. Tan la leí que lo que se está queriendo hacer aquí es seguir siendo permisivos de la negligencia. Porque yo sí puedo, en el interés que me motiva, a los 30 días mandar un comunicado a la mesa directiva. Ahí hay pruebas más que fehacientes, ¿eh? Si el que la presentó no quiere hacerlo, entonces fue una iniciativa testimonialista absurda. Y cuando se vienen los 60 días, vuelvo a promover. La mesa directiva va a decir otra vez el senador Cárdenas, pero estoy siguiendo lo que nosotros nos hemos dado como procedimiento y no caigo en la negligencia, en la apatía ni en la complacencia de las irresponsabilidades o de los intereses muy personales de quien preside la comisión o de los grupos parlamentarios que lo acuerden. Yo he desempeñado mi trabajo como legislador siempre con las reglas que están, ¿eh? He buscado que los procesos legislativos sean mejores como diputado federal o como diputado local. Pero esto es un absurdo. Ahora, porque hay legisladores negligentes que no atienden o porque hay legisladores irresponsables que no le dan seguimiento a su trabajo, entonces no empiezan a correr los plazos. ¿Cómo vas a ser consecuentes con un legislador omiso de que no tiene un tablero de control siquiera? Regalémosle una agenda para que vaya poniendo ahí, el día de hoy presenté una y se vaya 30 días y 2 días antes se ponga como un semáforo
Pasado mañana vencen los 30 días. Y respecto del plazo, a ver, hay desde hace 3 años, 7 años, 15 años. ¿Cuál es el problema de que las dictaminen en contra? Pues esto lo que está pretendiendo hacer es suplir la negligencia, la omisión o la irresponsabilidad. Porque si sigues el procedimiento, llega el momento en que le tienes que mandar opcionalmente, inclusive pedirle a la presidencia que la someta a consideración del Pleno. En sus términos, y se lo he pedido y no lo han hecho, y por eso he recurrido. Ahora bien, la ley es muy clara. Usted dice, es que hay que a veces hacer consultas. El proceso legislativo te dice, y así lo mencioné, que si la comisión requiere de un plazo mayor al establecido, debe de comunicarlo, fundarlo y motivarlo. Pues que lo hagan. Por eso, pues entonces, ¿para qué quieren lo otro? Y si la comisión pide 3 años, esa modificación del plazo para dictaminarla, como es un plazo que no está más que a consideración y es subjetiva, tendrá que someterla a consideración de la Asamblea a la mesa directiva, señalando que la Comisión X, por el tema Y, solicita un plazo Z para poder hacer consulta popular, foros, etcétera. Y si piden más de 4 meses, digo, ni las elecciones presidenciales, pues tendrá que decir, señores, la Comisión X, en razón de esta iniciativa, está solicitando con estos argumentos una ampliación de plazo, y ya nosotros diremos si sí o si no. Si no, ¿cuál sería el sentido de que esa comisión tuviera que decirle a la mesa directiva que necesita ampliación de plazo? Pues porque la mesa directiva tiene que decirle a la Asamblea si el plazo que está solicitando la comisión, primero si hay lugar a ampliar el plazo, y luego si el plazo pedido es razonable para los que integramos la Asamblea. Eso ya está. Que no le quieran dar seguimiento y no quieran ser puntuales en el proceso legislativo. Pero no les pidan los requisitos para ser diputado o senador, porque ese calendario lo tienen puntualito, Y algunos trasnochados a veces no leen que las actas de nacimiento a veces no te las hacen válidas si tienen más de 6 meses. Otros dicen, pues no voy a correr ese riesgo porque la voy a sacar 20 días antes. Y más ahora que la pueden sacar por internet desde donde estén. De veras, conozco muy bien el procedimiento, no hago ninguna gracia conociéndolo, es parte de mi responsabilidad. Y esto lo único que está haciendo es ser permisivo de que persista la negligencia. Porque cuando alguna iniciativa ciudadana quiera iniciar un JDC antes, habiendo estado agotados todos los procedimientos que hoy están, le van a decir, espérate un año, tienes que agotar todo. Y en esta presuncional, pues fíjate que no. Claro que leí bien. Me da mucho gusto que usted comparta mis argumentos, pero incluido el del plazo.
No ha lugar porque ya está establecido, es la asamblea la que le tiene. Que los presidentes de la comisión les vale sombrilla, ese es otro boleto, ¿eh? Que los secretarios técnicos no son ni siquiera para advertirle eso a quienes integran la comisión, ese es otro asunto. Saludo la parte voluntarista intencional. Reconozco que es un problema, pero esta no es la solución ya la tenemos. El procedimiento está claro. Lo que no tenemos y no va a ser, y no se va a arreglar porque, ¿y si no lo hacemos qué? En otros países, ahorita Héctor Larios muy atinadamente hablaba de normatividades espejo, con nuestros principales socios comerciales. Concluya, senador. Con mucho gusto. En otros países, la omisión legislativa es causa de sanción. Y aquí el Poder Judicial absurdamente señala: no nos metemos porque es una reforma del propio Poder Legislativo, aun cuando en el incumplimiento de la misma, de ahí se agarren los irresponsables, los gandallas, los abusivos, los clientelares, para darle atención al tema que ellos estiman que les deja una renta. Es cuanto. Gracias, senador. Nos ha solicitado el uso de la voz también el senador Víctor Hermosillo para hablar del dictamen. Tiene el uso de la tribuna, senador Hermosillo. Trataré de ser breve y poner ciertos puntos aquí para la discusión. En primer lugar, la primera iniciativa ciudadana fue la que hicieron los de padres de familias para que les definiéramos en qué consiste una familia y qué derechos tiene para educar a sus hijos. Esa fue la primera iniciativa ciudadana que vino aquí al Senado. Juntaron más de 250,000 firmas. Nosotros habíamos dicho, bueno, que los ciudadanos propongan, y los ciudadanos propusieron y está todavía congelada. Esa iniciativa pasó a 3 comisiones, a la de Derechos Humanos, a la de la Familia y a la de Estudios Legislativos. No ha pasado nada. Los ciudadanos que presentaron esta propuesta, pues ellos no están aquí en el Senado. Ellos esperaban precisamente de que los senadores les hiciéramos casos a sus peticiones. Y la realidad es que las comisiones no han hecho lo suficiente para que haya un dictamen. De hecho, yo he platicado bastante con el presidente, y luego una presidenta también, luego un presidente de la sociedad, de la Comisión de la Familia. He platicado también con la senadora de Derechos Humanos y no hemos podido hacer nada, y eso creo yo que es una situación que hiere a la ciudadanía, porque pues debemos de contestarles sí o no, debemos de contestarles sí o no. Acaba el senador precisamente Cárdenas puso la situación esta de los ciudadanos ¿me permite terminar? De los ciudadanos de Sinaloa sobre el horario, y aquí se dictaminó, ¿verdad? Él platicó conmigo y yo estoy de acuerdo, más de 200,000 firmas, parece que consiguieron algo así. ¿Nos permite tantito, senador Víctor Hermosillo? Sí, con todo gusto. Sonido en el escaño del senador Cárdenas. Le solicito a la presidencia si le consulta al orador si le pudiera hacer una pregunta, por favor. Señor senador Víctor Hermosillo, sí, nomás ¿acepta? déjeme terminar y con todo gusto, senador. No acepta en el entonces momento, no ha sí. habido respuesta. En el caso de la que presentábamos los senadores, ya hubo una respuesta. Pues eso es una situación que a lo mejor, digamos, los ciudadanos que votaron, que propusieron esta iniciativa ciudadana, pues no van a estar contentos con nosotros. Pero eso es un riesgo que tenemos tenemos que precisamente dictaminar, analizar y dictaminar. Lo que no se vale es dejarlas en algún lugar escondido y que duren años. Por eso yo estoy de acuerdo en que es complementario, como le dijo usted, aquí el senador Santana, usted tiene mucha experiencia,
no todos tenemos la experiencia de usted y conocer todos los reglamentos, y a lo mejor también nuestros mismos asesores no son tan capaces. Entonces aquí lo que se trata, pues digo, ver qué se puede hacer para que funcione, porque usted mismo, a lo mejor hay que hacer otro tipo de correcciones, enmiendas y propuestas, porque usted dice que sigue todo el procedimiento, y luego el Poder Judicial pues lo atora ahí. Entonces, con todo y que se saben las reglas, pues no estamos llegando a lo que queremos, a dictaminar. De nada se sirve tener muchas reglas si no dictaminamos, y si luego la pasamos, por ejemplo, al Poder Judicial y nos dice no es asunto nuestro. Entonces yo creo que es una situación ahí de ponernos de acuerdo y hacer lo mejor posible para proponer algo que nos ponga ante los ciudadanos en una mejor condición, y no que vean que sus solicitudes no son atendidas. Si seguimos así, pues no va a haber propuestas ciudadanas, y lo que queremos aquí es que existan más propuestas ciudadanas. Eso es lo que yo pienso, y con todo gusto lo que me quiera preguntar. A ver, senador, se ha unido en el escaño del senador Cárdenas. Gracias, senador presidente. Le agradezco mucho, senador Hermosillo, que me permita comentarle lo siguiente y hacerle una pregunta. Las iniciativas ciudadanas que hemos presentado los sinaloenses han sido atendidas porque se han seguido los plazos y se ha seguido la forma legal. Si la otra iniciativa ciudadana no ha seguido la forma legal y ha sido en pláticas, pues eso no los va a llevar a ningún lado, porque no van a tener manera de comprobar que estuvieron agotando el proceso. Y las dos ciudadanas se han atendido porque el Poder Judicial ha obligado a este Senado. Y en el caso mío, en la otra, en el amparo que tengo, está por resolverse. O sea, si nosotros protestamos conducirnos bajo el imperio de la ley, el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de la misma. Y yo no acusaría a los compañeros en términos del desconocimiento, pero hombre, ¿cuántos abogados tienen en un grupo parlamentario? Entonces yo les sugeriría, y la pregunta sería, si no, ¿para qué lo hagan? Quienes firmaron y tienen la representación de esa iniciativa ciudadana han mandado los escritos en términos del procedimiento de 30, 60, etcétera días, para poder comprobar ante la autoridad jurisdiccional la omisión. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. Bueno, ya la recomendación es tardía porque ya nos vamos, ¿verdad? Por eso, déjeme explicarle, los ciudadanos no tienen los conocimientos que tienen los senadores, y en el caso de esta iniciativa ciudadana pasó a 3 comisiones, que yo creo que debe haber ahí senadores responsables que le den cabida y que empujen esta iniciativa. Yo no estoy en ninguna de esas 3 comisiones. Yo pienso que precisamente hay miembros de las 3 comisiones que deberían de tener esa responsabilidad, porque a ellos les pasaron esta iniciativa ciudadana. Vuelvo a decirle, no es aquí alegar una situación de a ver a dónde, quién se luce más o quién menos. Aquí yo creo que usted tiene muchos puntos de vista muy directos sobre conocimientos legislativos, y aquí el senador Santana también mismo se lo dijo, pues pongámonos de acuerdo, hagamos una difusión de esto y hagamos que las cosas sucedan, porque entre cosas legales y voluntad, aquí hay infinidad de propuestas que se quedan en el tintero, que se quedan precisamente en las comisiones por años y años, y lo que se trata aquí es de que salgan en un periodo propio y oportuno, y que sirva a que sinceramente estas propuestas
pues ya no estén anacrónicas. Muchas gracias. Gracias, senador Víctor Hermosillo. Pregunto a la Asamblea si hay algún senador, senadora que desea hacer uso de la voz para la discusión en lo general. ¿No? Al no haber más oradores, les informo que la mesa directiva no recibió solicitudes para reserva de artículos para su discusión en lo particular. En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes. Tenemos enseguida a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión el dictamen. Se recibió el texto de la participación del senador Jorge Arechiga Ávila sobre este dictamen, el que se integrará al diario de los debates. Pregunto a la Asamblea si hay algún senador, senadora que desea hacer uso de la voz. Sonido en el escaño del senador Víctor Hermosillo. Como nadie ha pasado a presentar el dictamen, pregunto yo si es el dictamen que quedó trunco en otra de nuestras sesiones sobre los delfines en cautiverio y todo eso. Pregunto si es el mismo dictamen. No, es otro dictamen. ¿Es no otro es dictamen? Sí. Muchas gracias. Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada. Pasaremos a la discusión del dictamen, si el Pleno así lo autoriza, de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, al que dimos primera lectura hace unos momentos. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Se concede la palabra al senador López Brito para presentar el dictamen. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Comparezco ante ustedes en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud para presentar dictamen de las Comisiones Unidas, de nuestra comisión y de la de Estudios Legislativos, de dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos
y desde luego también en materia de trasplantes. Es importante compartir con ustedes algunas consideraciones, como el hecho que ante el gran pendiente, las listas tan grandes de personas con diversos padecimientos que están en espera de la donación de un órgano y trasplante en todos los países del mundo, y que precisamente para lo que fue el año 2017 significó a nivel mundial el número de alrededor de 120,000 trasplantes, y aún así siguen las listas de espera, es que la Organización Mundial de la Salud, ante esta problemática y para facilitar precisamente el tema de donación y trasplantes, elaboró y está dentro de sus propuestas, presentó una serie de principios rectores sobre trasplantes de células, tejidos y órganos humanos, donde precisamente se señala que lo que les comentaba de la gran escasez de órganos disponibles, y que ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a mejorar la cultura de la donación, con el fin de aumentar, desde luego, la oferta de órganos disponibles, y que también a través de esta serie de principios rectores tratar de estimular, tratar de desinhibir y actuar en contra de lo que es también un grave problema a nivel mundial, que es el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos, sin parentesco incluso con los receptores, que está presente en todos los países del mundo, y México ni los países de Latinoamérica ni México es la excepción. No me voy a referir, pues, por obvio de tiempo, a toda esta serie de principios rectores que precisamente van en este sentido, de promover la cultura de la donación y de facilitar también la posibilidad de que haya órganos dentro, pues, de la normatividad, dentro de la ley, y bajo situaciones lícitas se dé lo que son, pues, la donación y los trasplantes de órganos. Es importante conocer alguna información de lo que está sucediendo en nuestro país. La tasa nacional de donación el año pasado, me refiero al 2017, fue de 32.2 por millón de habitantes, y la de donador fallecido de 15.5 por millón de habitantes, y la de donador un promedio de 4.1 por millón de habitantes. Con este último indicador se destacan los esfuerzos que se han realizado por los responsables de esta materia, de este tema, y sus equipos de trabajo, con los programas que se están llevando tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y algunos organismos y clínicas privadas, donde destacan la actividad y los programas que se llevan a cabo en la Ciudad de México, en el estado de Guanajuato, en Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro, que ocupan los primeros lugares en materia de donación y trasplantes. En el año 2016 se realizaron un total de 6.685 trasplantes, 3.193 de órganos que corresponden a la tasa de 26.1 por millón de habitantes, y se tuvo un crecimiento de 3.5% con respecto a la tasa del 2015. Pero por la misma situación y problemas que se están presentando en este tema, es que
desde nuestras comisiones coincidimos con la proponente que se debe de sensibilizar a nuestra población de la situación que se vive pues en esta materia, para evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte, y de manera muy particular donde debemos de legislar para fomentar la donación de órganos en estricto apego a la autonomía del individuo, despenalizando cualquier situación que involucre al donador, y para ello se propone legislar sobre la figura del consentimiento bajo términos en donde no se requiera el consentimiento expreso, sino que baste con un consentimiento presunto, es decir, un consentimiento que debe presumirse cuando alguien actúa en beneficio ajeno hasta que el titular del interés no expresa su voluntad en contrario. Este modelo de consentimiento presunto ha funcionado de manera muy exitosa en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Lituania y España. Es una figura en la que basta con que no se haya expresado una negativa para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario. Todos somos parte, pues, de un universo de donantes potenciales. Es por lo anterior que estamos legislando en esta materia y poder avanzar en la cultura de la donación y el trasplante, y pues desde luego abatir el rezago que tenemos en esta materia a nivel mundial y desde luego en México. Al referirme a este rezago, desde luego ya tenemos algunas cifras. El Centro Nacional de Trasplantes nos tiene una información referente a un enlistado de personas que están en espera de un órgano para ser con fines de trasplante. El año 1917 suman en la lista de este centro más de 21,000 pacientes que están en esta espera, siendo la más importante de ellas la de un órgano que por las mismas características de la enfermedad crónico-degenerativa, de todas las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en nuestro país y que inciden en la enfermedad renal, es el principal órgano que está siendo solicitado. De riñón, el año 2017 se integra una lista de 13,634 personas, pero esta cifra debe estar muy por arriba de pacientes aún no inscritos. Con esta propuesta, con esta modificación a la Ley General de Salud, pues estamos incidiendo en 3 objetivos. Uno, desde luego, mejorar lo que es la cultura de la donación y mejorar desde luego las facilidades para que se puedan obtener órganos de manera lícita con fines de trasplante. Segundo lugar, abatir pues esta gran lista que tenemos de pacientes que, de no tenerlos en el tiempo corto, están destinados, como en el caso de riñón, en el caso de hígado o de corazón, están destinados hacia, lamentablemente, la muerte de estos pacientes. Pero en tercer lugar, el otro objetivo, como ya lo había comentado, es inhibir, es luchar en contra de una situación que ya les decía, el comercio ilegal de órganos. Se calcula que en 1916 hubo más de 120,000 trasplantes a nivel mundial, pero de estos se estima una cifra entre un 5 y 10% que estuvieron dentro del comercio ilegal, es decir, de tráfico de órganos, donde están dentro de los países que están liderando este lamentable delito, el tráfico ilegal de órganos: China,
la India, Filipinas, Chipre, Egipto, Rumania, y aquí en Latinoamérica se han demostrado una serie de casos como en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Colombia, y en México no es la excepción, donde lo más lamentable es que se van a convencer a personas en pobreza extrema, donde a cambio de algunos miles de pesos, pues los convencen para donar órganos. Entonces, pues, es que presentamos ante usted este proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, el 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, donde el concepto pues nuevo es precisamente esta nueva figura que ya muchos países, incluso de Latinoamérica, tienen, que es la de el donador presunto. Por obvio de tiempo y pidiéndoles su apoyo a esta reforma, es que les doy las gracias. Hasta luego. Informo a la Asamblea que las comisiones... Sonido del escaño, el senador Patricio Martínez. Para preguntar, señor López Brito, si me permite una pregunta respecto de su intervención. Adelante, senador Patricio Martínez. Señor doctor, me parece loable su intervención pidiendo concretamente la facilitación que debemos auspiciar para que se hagan los trasplantes en este país. Y da un índice terrible de enfermedades crónico-degenerativas, específicamente renales. Se busca auspiciar el trasplante de riñón, pero quiero hacerle una pregunta. Yo presenté hace meses una iniciativa en donde se señala que los males renales van en un aumento estrepitoso por el uso y abuso de AINES, antiinflamatorios, aspirinas concretamente y similares. Sin embargo, de esa iniciativa no se ha tenido ninguna respuesta de ninguna especie y se ignora, como se ha señalado por el señor senador Cárdenas y por muchas de las iniciativas que duermen el sueño de los justos. ¿Por qué hoy se nos presenta la importancia de hacer trasplantes renales y no se quiso tomar en cuenta el prever los daños a los riñones por consumo indebido y excesivo de medicinas y que lo tienen en la Comisión de Salud? Es mi pregunta. Senador López Brito, favor de responder desde la tribuna, si es tan amable, gracias. Sí, con gusto, senador. El tema que estamos atendiendo no es exclusivo de la enfermedad renal. Tenemos un listado de córneas con casi 8,000, hígados alrededor de 400, corazón, páncreas, extremidades, tejido cardiovascular y otros. Entonces no hay una exclusividad en la enfermedad renal. Yo la cité porque precisamente es la más elevada. Sin embargo, comparto con usted la información que dentro de la enfermedad renal, la causa más importante de insuficiencia renal la es una epidemia que tenemos lamentablemente a nivel mundial y aquí en México, que es la diabetes. Más del 90% de los problemas de insuficiencia renal tienen como causa lamentable la diabetes. Comparto la preocupación que usted tiene de que hay otras causas, como el hecho de la toxicidad que puede haber
no únicamente por medicamentos, sino por otros contaminantes que podamos tener en nuestro medio ambiente. Y desde luego este comentario que usted me hace me obliga desde luego a revisar dentro de los pendientes que hay y tenga la plena seguridad que en la próxima reunión de la comisión atenderemos esta solicitud suya con muchísimo gusto. Gracias, senador. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a este dictamen, mismas que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está publicado en la Gaceta. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas. Solicito a la Secretaría les dé lectura. Doy lectura. Artículo 325. El consentimiento presunto solo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente, informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento. Transitorios. Primero, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados por el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo. Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se integren al texto del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autorizan, señor presidente. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea. Esta discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. La senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. La senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, a favor. Y el senador Zoé Robledo, supongo que a favor también. Asunto, senador Mayans. ¿Quiere usted hablar también? ¿A favor? El senador Mayans también, a favor. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, doy inicio con un amplio reconocimiento a los senadores y senadoras que se sumaron desde un principio a esta iniciativa, así como a quienes integran las comisiones de salud y de estudios legislativos para poder sacar adelante este importante dictamen. Particularmente agradezco al senador López Brito y al senador Miguel Romo por todo su respaldo. Hoy estamos cada vez más cerca de cambiar el paradigma de la donación de órganos en México, de cambiar la situación de miles y de familias mexicanas que actualmente solo pueden acceder a tratamientos temporales mientras avanza lentamente una lista de espera de trasplantes. Muchas vidas se han perdido ya y sobre todo muchas vidas están perdiendo su calidad de vida. Otras más se han quedado en el camino en el que esperan un acto de altruismo para poder seguir adelante. No podemos ser ajenos a este dolor y no debemos voltear la vista a esta esperanza de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que lo único que quieren es una oportunidad de seguir viviendo. Es nuestra responsabilidad el proponer un cambio que realmente impacte en la salud